¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Y como siempre, todos los sábados primeros de mes, el Centro Mexicano de Sintonología, nos ponemos a dar a conocer más sobre esta importante reliquia de la cristiandad. Es la más importante. En esta ocasión, bueno, vamos a tener una conferencia muy interesante sobre lo que era la situación política de Cristo la situación política, perdón, de Palestina en la época de Cristo, ¿no? El día de hoy la imparte el ingeniero Rodolfo Chávez. Rodolfo Chávez es ingeniero mecánico eléctrico, es profesor de física y matemáticas, ¿sí? Y además también es de los fundadores del Centro Mexicano de Sindonología. Él tiene más de 42 años dentro del Centro Mexicano de Sindonología. Pues bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, sí, como dice Felipe, eh, yo soy uno de los miembros del Centro Mexicano de Sindonología que ha estado ahí pues desde su fundación. Em, Esta conferencia, ahora sí que me permito comentarlo. Ya la he impartido varias veces, tanto dentro del centro mismo como fuera de él, ¿sí? Nada más como comentario, digamos, nostálgico. La primera vez que di esta conferencia fue cuando tenía muy poco tiempo de existir el centro, fue en enero del año 1985. Y recuerdo que la di con un proyector de cuerpos opacos, de esos que metía uno las hojas por debajo, ¿verdad? Las hojas escritas por uno mismo y así se proyectaban, ¿verdad? No sé si todavía existan ese tipo de proyectores, pero bueno. Bien, entonces les decía que invito a rezar la oración del sintonólogo. Señor, que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la sábana santa, concédenos tu luz para conocerte, conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos y recibe nuestros actos para que, unidos a tus méritos, podamos, después de la muerte, contemplar tu rostro real y verdadero y gozar contigo por toda la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, como todos sabemos, la sábana santa es un objeto único. Eh, Cuando uno se compenetra a esta sábana santa desde el punto de vista científico, histórico, arqueológico, en fin, desde todos los puntos de vista, se ve uno en la necesidad de compenetrarse también en el Evangelio, en estudiar detenidamente los Evangelios como documentos históricos. Y no solamente los Evangelios, sino todo el Nuevo Testamento. Y precisamente por esa razón, porque tiene uno que analizar detenidamente los Evangelios, se ve uno a su vez en la necesidad de conocer algo de la historia, de lo que ocurría en ese momento, en la época de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón, ¿verdad? La razón, la justificación de esta conferencia. Jesucristo como hombre, ¿verdad? Considerándolo como hombre, vivió rodeado de un ambiente social y político, ¿sí? eh, que si se analiza detenidamente se podrá comprender mejor no solamente cuál fue su mensaje, sino qué circunstancias rodearon su pasión, su muerte e incluso su resurrección. Es decir, Cristo, como estamos diciendo, vivió en un determinado momento histórico y en un determinado lugar histórico. Mm, Esto, desde luego, al afirmar esto,
no queremos decir, no quiero decir como a veces se afirma en ciertos medios, ¿verdad? No quiere decir que lo que él nos enseñó, que su doctrina sea producto de la época, ¿verdad? Que fue consecuencia de lo que él vivió, que él aprendió, ¿verdad? De lo que el medio le enseñó. Desde luego, eso no es cierto, ¿verdad? Su doctrina es permanente, es para todos los tiempos. Incluso afirmar eso de que fue nada más de que él nos enseñó lo que en la época de él estaba, se sostenía, ¿verdad? Incluso es una herejía, ¿verdad? Decir eso. Bueno, entonces, más aún, podremos comprender las circunstancias que rodearon a las primeras comunidades cristianas, o sea, a la iglesia primitiva, encabezada por los apóstoles. Y vamos a poder analizar los factores sociales y políticos que desde nuestro punto de vista, providencialmente ayudaron a la expansión de la iglesia. Cuando leemos los evangelios, en general el Nuevo Testamento, nos topamos con una serie de lugares, personajes, etcétera, tales como Judea, Galilea, Samaria, Jerusalén, Betania, Jericó, Nazaret, Cafarnaúm, eh, accidentes geográficos, ¿verdad? El río Jordán, el lago de Tiberíades, personajes tales como Herodes, Pilatos, Caifás, el César Augusto, instituciones como el Sanedrín, las sectas como los fariseos, los saduceos, etcétera. Todos esos nombres son representativos del ambiente social y político en el cual Cristo y sus apóstoles vivieron y por lo tanto es lo que pretendemos analizar. Ahora bien, para poder comprender mejor esta situación, la situación política que se vivía en Palestina en tiempos de Cristo, vamos a necesitar dos cosas. Es decir, por un lado, tener una idea básica de la geografía de la región. Ahorita la vamos a ver. Y en segundo lugar, tenemos que remontarnos en el tiempo un poco, hasta, digamos, unos 4 siglos antes de Cristo, analizando lo que ocurría en el mundo conocido en ese entonces. Es decir, tenemos que formarnos una idea de, utilizando una palabra que se ha puesto de moda últimamente, la geopolítica de ese entonces. Bueno, ahora bien. Palestina es una franja estrecha de tierra sin límites claramente definidos, la cual se encuentra en el extremo más oriental del mar Mediterráneo. Por cierto, aquí me gustaría también hacer esta aclaración. Eh, Aquí nosotros al estar hablando de Palestina, o yo al estar hablando de Palestina, lo estoy usando la palabra en el sentido antiguo, en el sentido original, no en el sentido político moderno, porque actualmente cuando se habla de Palestina se entiende más bien el Estado palestino, ¿sí? Que es un país bueno, algunos lo reconocen, otros no, que bueno, que hay toda una serie de complicaciones ahí, pero no es precisamente en ese sentido en el que estoy usando la palabra Palestina. En la antigüedad, este territorio siempre fue considerado un territorio estratégico, porque tanto desde el punto de vista militar como comercial, porque era el corredor, el pasillo que comunicaba digamos, a las dos potencias de ese entonces, Egipto con los diversos países que ocupaban Mesopotamia. Bueno, entonces aquí precisamente nos vamos a ubicar mejor, quienes no lo tengan muy claro. Eh, Tenemos el mar Mediterráneo, ¿verdad? No, permítanme. Si consideramos que el estrecho de Gibraltar es la entrada, por decirlo así, al mar Mediterráneo,
Entonces, el fondo, hasta el fondo está Palestina, es precisamente más o menos esta superficie roja que puse aquí, ¿sí? Aquí, digamos, nos podemos ubicar respecto a las demás tierras. Tenemos aquí, bueno, la península itálica, la península balcánica, la península de Anatolia, también conocida como Asia Menor, ¿verdad? El Mar Negro, ¿sí? Al sur, Egipto. Entonces, como decíamos, Palestina era como el pasillo, el corredor entre Egipto y Mesopotamia, que está más o menos por aquí. El término, la palabra Palestina, proviene del nombre que los griegos daban a esa región desde la antigüedad, Palaistine, que es una palabra relacionada con los filisteos, que fue uno de los varios pueblos que ocupaban esa región. Y por medio de los filisteos a los griegos les fue conocida esa zona del mundo. Otros nombres que también se utilizan para designar Palestina es tierra de Canaán, haciendo alusión a que antes de la llegada del pueblo hebreo a esa tierra, el conjunto de pueblos que habitaban esa zona se les conocía como los cananeos. También es común llamarle Tierra Santa, sobre todo desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Bueno, el territorio de Palestina está limitado, como ya vimos en el mapa, por el mar Mediterráneo al oeste. El río Jordán corre de norte a sur, casi paralelo a la costa mediterránea, en más o menos a unos 60 kilómetros promedio de dicha costa. El mar de Galilea es un gran lago que hasta cierto punto se le puede considerar como un ensanchamiento del río Jordán. Ahorita vemos un mapa. Y el río Jordán desemboca en el Mar Muerto, el cual es un gran lago con un elevadísimo grado de salinidad y que por lo tanto no hay vida en él. Bueno, aquí vemos un mapa de la región de la que estamos hablando. Eh, Como ya dijimos, el mar Mediterráneo está al oeste, ¿sí? Eh, Aquí en el mapa vemos, bueno, estas dos ciudades, Tel Aviv y Haifa, no existían en tiempos de Cristo. Nada más las estoy poniendo aquí porque sirven de referencia. Son dos de las ciudades más importantes del actual Estado de Israel, pero no existían en tiempos de Cristo. Bueno, ahora, aquí vemos bueno, este es el río Jordán que corre de norte a sur. El mar de Galilea, que como decíamos es como una especie de ensanchamiento del río. El mar de Galilea, como todos seguramente recordarán, es donde pescaban los apóstoles. Eh, el río Jordán desemboca en el Mar Muerto. Este es el Mar Muerto donde decíamos allí no hay vida debido a su altísimo grado de salinidad. Y aquí vemos señaladas varias de las ciudades más importantes del Nuevo Testamento, desde luego Jerusalén. Muy cerca de Jerusalén está Betania, Belén, un poco más lejos Jericó. Luego al otro lado del Jordán hay otra ciudad que se llama Betania, Maqueronte. Luego al norte está Nazaret. Cerca de Nazaret está en Canaán de Galilea, está Tiberíades, que no está señalada aquí en el mapa, y Cafarnaúm. Desde tiempos bíblicos y hasta el día de hoy, Palestina se divide en varias regiones sin tener límites claramente definidos. Esas regiones son Judea e Idumea al sur, Samaria aproximadamente en el centro, al norte Galilea Traconítide e Iturea, y al este del río Jordán la Perea y Decápolis.
aquí lo vemos todo esto en el mapa. Entonces decíamos hacia el sur y se puede decir que es la parte más importante, ¿verdad? Judea, en donde está Jerusalén, Belén y otras muchas ciudades. Al norte inmediatamente de Judea está Samaria. Eh, Más al norte de Samaria está Galilea. Y al otro lado del río Jordán, Traconítide y Turea, y un poco más al sur, Perea. Bueno, ahora, para entender lo que ocurría políticamente hablando en Palestina en tiempos de Cristo, nos tenemos que remontar hasta, digamos, el siglo cuarto antes de Cristo. ¿Qué ocurría en el mundo en ese momento? Bueno, en la península balcánica, ¿verdad? En el año 359 antes de Cristo, eh, un rey, Filipo II, asciende al trono de Macedonia. Macedonia está al norte de Grecia. Y Filipo II unificó a toda Grecia, digamos, hasta antes de él, Grecia era un conjunto de pequeños, bueno, no pequeñas, pero eran puras ciudades-estado independientes, no formaban una unidad política. Y Filipo II logró esa unión a la fuerza, pero logró la unión de Grecia, ¿verdad? En el año 336 antes de Cristo muere asesinado Filipo II y asciende al trono su hijo, Alejandro III, que después será mejor conocido como Alejandro Magno. Alejandro Magno resultó ser mucho más agresivo, mucho más guerrero que su padre, ¿verdad? Alejandro Magno, que gobernó entre 334 y 326 a.C., creó un gran imperio. Primero se lanzó a la conquista del Asia Menor, después Persia, derrotando lo que quedaba del imperio persa, luego toda Mesopotamia hasta el río Indo, es decir, hasta la India. Luego conquistó Fenicia, la tierra de Judea y finalmente Egipto. En este último, en Egipto, fundó Alejandría. Se llamó así precisamente, le puso así en honor a sí mismo, ¿verdad? La cual llegará a ser una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Bien, aquí está el mapa precisamente para ver cómo fue el imperio de Alejandro. Como decíamos, primero Grecia, luego penetró en el Asia Menor, luego todo lo que era el imperio persa, Mesopotamia, luego toda la franja que incluye Palestina hasta Egipto. En 323 antes de Cristo, o sea, apenas 12, 13 años después de que ascendió al trono, muere Alejandro Magno, después de haber creado un vasto imperio. Y como no se había arreglado la sucesión, sus generales, sus principales generales, se empezaron a pelearse entre sí, disputándose el poder. Finalmente, tres de ellos se acabaron repartiendo el imperio. ¿Sí? O sea, no llegaron a un acuerdo de quién de ellos, entonces se repartieron el imperio. Esos tres generales fueron Ptolomeo, que se quedó con Egipto, y a partir de él se funda el imperio ptolemaico. No hay que confundir a este general, ¿verdad? Ptolomeo, con el geógrafo y astrónomo que también se llamaba así, Ptolomeo, que vivió varios siglos después, no tiene nada que ver. Luego, Seleuco, otro de los generales, se apoderó de todo el territorio asiático y fundó lo que se conoció como el Imperio Seleucida. Y por último, Antígono se apoderó de Macedonia, toda la península balcánica.
Entre los años 312 y 300 antes de Cristo, Judea, o sea, el territorio que también lo relacionamos con Palestina, pasa 5 veces de manos entre el imperio tolemaico y el Seleucida. Se lo estaban arrebatando continuamente. Como decíamos, era una zona estratégica muy importante. Finalmente, en el año 298, quedó en manos del imperio tolemaico. Y a partir de ese momento, Judea, al menos durante todo el siglo tercero antes de Cristo, vivió una época de relativa tranquilidad, es decir, el imperio tolemaico le cayó bien, ¿verdad? Vivieron bajo una relativa paz. Ptolomeo y sus descendientes, porque todos se llamaban Ptolomeo, ¿verdad? Ptolomeo primero, Ptolomeo segundo, Ptolomeo tercero, respetan la libertad religiosa de los judíos. Es en esa época, digamos, a partir de la conquista de Alejandro Magno, ¿sí? Cuando la cultura griega se empieza a propagar por todos esos territorios, ¿sí? Por Asia Menor, Siria, Mesopotamia, etcétera. Las costumbres griegas se propagan por todas esas regiones. La lengua griega se convierte en la lengua franca de toda esa región, es decir, el griego empezó a ser la lengua internacional, la lengua del comercio, la lengua de la política. No, no tanto que los pueblos la adoptaran como lengua propia, no, pero sí como una lengua internacional. Es a esta época a lo que se le conoce como la época helenística. También en esta época fue cuando muchos judíos, por razones sobre todo comerciales, empezaron a emigrar a otras partes del mundo. A este fenómeno es a lo que se le conoce como la diáspora o la dispersión, ¿verdad?, de los judíos. Y en Alejandría, por cierto, ¿verdad? En Alejandría, en el Egipto tolemaico, es donde se formó la colonia más grande de judíos fuera de Judea. También había colonias de judíos en Asia Menor y en la misma Grecia. En Babilonia ya existía una colonia de judíos desde el tiempos de la deportación de Nabucodonosor, desde el siglo V antes de Cristo. Todo esto es importante porque en los siglos futuros va a traer sus consecuencias. Ahora, un hecho muy importante que también ocurrió en esta misma época, estamos hablando del siglo tercero antes de Cristo, fue que en el año 270 antes de Cristo, en Alejandría, la Biblia fue traducida al griego. Desde luego, los libros de la Biblia que hasta ese entonces habían sido escritos, ¿sí? Eh, ¿Y por qué se tradujo al griego? Bueno, eso fue debido porque para esa época en Alejandría ya había muchos judíos que no entendían ni el hebreo ni el arameo. Entonces a esta versión griega de la Biblia se le conoce como la Septuaginta o la Biblia de los 70, también se le conoce porque dice la tradición que fueron 70 los traductores que hicieron ese trabajo. Esto tuvo enormes consecuencias, ya que a partir de ese momento los gentiles, es decir, los no judíos, tuvieron acceso por primera vez a las Sagradas Escrituras. O sea, las Sagradas Escrituras empezaron a ser conocidas por otros pueblos, no nada más por los judíos. En el año 223 antes de Cristo, o sea, todavía estamos en el siglo tercero,
un nuevo emperador asciende al trono, Antíoco III. eh, y en el año 200, Antíoco III derrota al ejército de Ptolomeo V, era el quinto descendiente del Ptolomeo original, y en consecuencia, Judea, que había vivido una época de relativa tranquilidad, Judea pasó a manos del imperio seleucida. De momento eso no afectó. Judea no resintió el cambio, siguió viviendo en paz, hasta que en el año 175 ascendió al trono Seleucida el hijo de Antíoco III, que fue Antíoco IV, apodado Epífanes. Y con este nuevo emperador empezaron los problemas. Ahí ya empezaron a dejar de vivir en paz. ¿Qué pasó con Antíoco IV? Bueno, para entender qué fue lo que pasó con Antíoco IV, tenemos que salirnos momentáneamente de esta historia y tenemos que hablar de algo que estaba pasando en la lejana península itálica. Se estaba formando en ese momento una gran potencia, pero pues en el cercano oriente, en el Medio Oriente, todavía no, como que no se daban cuenta de eso, nadie se preocupaba por ese surgimiento de una nueva gran potencia, lo veían como un lugar muy lejano, Roma. Es muy conocida la leyenda de que Roma, ¿verdad? La ciudad de Roma fue fundada en el año 753 y que fue fundada por los hermanos Rómulo y Remo. Bueno, esta pequeña, porque era una pequeña aldea en ese entonces, ¿verdad? Durante varios siglos no tuvo en sí ninguna influencia en el mundo. Incluso durante cierta época, esa pequeña aldea estuvo bajo el dominio de sus vecinos del norte, los etruscos. Pero a partir del siglo IV antes de Cristo comenzó a conquistar, comenzó a expandirse y por lo tanto aumentar cada vez más su influencia en el mundo. Ya para el año 270 antes de Cristo, Roma ya dominaba toda la península itálica, ya había conquistado toda la península. Para el 241 ya habían conquistado la isla de Sicilia, Córcega y Cerdeña, y ya las habían arrebatado porque estaban en manos de los cartagineses. Y ya para el año 201 controlaban gran parte de la península ibérica, la porción oriental de la península ibérica. O sea, la expansión romana era rapidísima. En los años siguientes conquistaron las Galias, lo que hoy es parte de Francia. Luego conquistaron toda la península balcánica. Luego siguieron con toda Asia Menor, Siria y también partes del norte de África. Aquí tenemos un mapa para ubicarnos cómo fue la expansión romana. Como decíamos, primero se expandieron hacia el oeste. No, primero las islas, Sicilia, Cerdeña, Córcega, luego la península ibérica, luego hacia el este, la península balcánica, muchos territorios del Asia Menor y algunos territorios del norte de África. Pero todavía no habían llegado hasta Judea, hasta ese momento. Ahora sí podemos volver a Antíoco IV. En 169 a.C., Antíoco IV decide conquistar Egipto. Es decir, siempre se habían visto como rivales, como enemigos, el imperio seleucida y el imperio ptolemaico. Entonces Antíoco IV decide conquistar Egipto. Entonces en el 168 puso sitio a Alejandría, pero mientras tanto el emperador Ptolomeo VI ya había pedido ayuda a Roma.
ahora sí que pues precisamente a quien menos esperaban que le pudieran pedir ayuda. Y entonces cuando Antíoco IV llegó a Alejandría, Roma, bueno, el embajador romano, ¿verdad?, que estaba allí, lo obligó a retirarse en forma, pues, humillante. Entonces, Antíoco IV, con todo su coraje, con toda su rabia, regresó y tuvo que pasar por Jerusalén y para descargar su coraje, profanó el templo, mandó poner una estatua de Zeus y decretó ilegal al judaísmo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Que entonces surgió una gran rebelión entre los judíos, que se conoce como la rebelión de los macabeos. El jefe de la rebelión era Judas Macabeo. Él organizó la resistencia, creó un ejército y de hecho llegó a derrotar varias veces al ejército seleucida. En 161 muere Judas Macabeo y lo sucede su hermano Jonatán o Jonatán, como cada quien lo quiera pronunciar, Jonatán. En 142 muere Jonatán y lo sucede su hermano Simón. Todos ellos eran de la misma familia, de los macabeos. En 142, Simón llega a un acuerdo con Demetrio II, que era el nuevo emperador seleucida, y por medio del cual Demetrio reconoce la total independencia de Judea. Por primera vez, el territorio de Judea por primera vez era un estado independiente desde hacía muchos siglos, desde la época de David y Salomón. No había vuelto a ser un estado independiente. Bien, eh, pero en 134 fue asesinado Simón y lo sucede otro de los macabeos, su hijo, en este caso era su hijo Juan Hircano, quien inicia una política expansionista. Conquista Idumea al sur y Samaria al norte. En 104 muere Juan Hircano y lo sucede su hijo Aristóbulo, y Aristóbulo conquista Galilea. Entonces, digo, en ese momento ya el imperio seleucida estaba muy débil, ya estaba en vías de extinción, pues por eso pudo hacer todas esas conquistas, ¿verdad? Simón y Juan Hircano y Aristóbulo. En 103 muere Aristóbulo primero y lo sucede su hermano Alejandro Janeo. Entre paréntesis, vean ustedes los nombres de origen griego que estaban dominando en ese entonces. Bien. En el año 76, ya estamos ahora sí cerca de la época que nos interesa, estamos ya en el siglo primero antes de Cristo. En el año 76 muere Alejandro Janeo y lo sucede su esposa, Salomé Alejandra. En 67 muere Salomé Alejandra y ahí empezaron los problemas fuertes porque Salomé tenía dos hijos, Aristóbulo segundo y Juan Hircano segundo, y los dos eh, en- se sentían los legítimos, cada uno de ellos se sentía el legítimo heredero, y entonces se disputan el poder, los dos hermanos. Y estalla la guerra civil. Juan Hircano, uno de los dos hermanos, pidió ayuda a un señor que se llamaba Antípatro, que era el gobernador de Idumea y de los árabes que estaban inmediatamente al sur, los árabes nabateos. Y en la historia siempre se ha repetido el mismo fenómeno de que cuando hay una guerra civil, cuando estalla una guerra civil, si una de las partes pide ayuda externa, la otra también tiene que forzosamente pedir ayuda externa. Entonces Aristóbulo II, la otra contraparte, pidió ayuda, nada más que se le ocurrió pedir ayuda nada menos que a Roma. Y pues eso era precisamente la ocasión
que los romanos estaban esperando para entrar en esa zona. Entonces Roma acudió gustosa a ayudar a Aristóbulo. En 64 llegó el general romano a esa zona, llegó Pompeyo, y después de acabar con lo que quedaba del imperio Seleucida, el último emperador era Antíoco XIII, se dirigió a Jerusalén, la tomó y la convirtió a Judea en provincia romana. O sea que a partir del 64, eh, Judea y por lo tanto Palestina ya era una provincia romana. Y Aristóbulo II, que era quien había pedido la ayuda a Roma, se lo llevó prisionero. Así son las cosas, ¿verdad? Antípatro, que era el señor a quien había pedido ayuda Juan Hircano, fue nombrado procurador de Judea. O sea, él rápidamente se las arregló para caer bien, ¿verdad? Para que los romanos lo aceptaran y lo pusieron allí como gobernador, como procurador de Judea. Y él a su vez puso a sus dos hijos. Él tenía dos hijos, Fasael y Herodes, y los puso en cargos subordinados a él. En el año 43 antes de Cristo, Antípatro fue asesinado. Y en el año 40 antes de Cristo, el último que quedaba de la familia de los macabeos intentó tomar Jerusalén, es decir, para volvérsela, para arrebatársela a los romanos, y obtuvo el apoyo de los partos. Los partos eran un pueblo emparentado con los persas, ¿sí? Que en ese momento estaban cobrando mucha fuerza. Herodes, uno de los dos hijos de Antípatro, derrotó a Antígono, Matatías, y recuperó Jerusalén para Roma, o sea, para que siguiera siendo de Roma. Y a partir de ese momento, Roma, como premio, ¿verdad? A Herodes lo hizo rey de toda la región, rey de Judea, Samaria, Galilea, Traconítide, Perea, es decir, de toda Palestina. Claro que era un rey muy relativo, porque era rey que antes que nada, tenía que estar a las órdenes del emperador romano. Bien, aquí vemos en el mapa todo lo que fue el reino de Herodes. Herodes, que es conocido como Herodes el Grande porque sus hijos, sus descendientes, todos usaron el mismo nombre de Herodes, Herodes con algún calificativo distintivo, ¿sí? Entonces, esto fue lo que reinó Herodes el Grande, desde Idumea hasta Galilea, Traconítida, etcétera. Herodes el Grande reinó desde el 37 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. Es el Herodes que conocemos muy bien en los evangelios, el que mandó matar a los niños menores de 2 años, al que acudieron los magos de Oriente cuando llegaron a Jerusalén para preguntar dónde estaba el rey que acababa de nacer. ¿Sí? Lo conocemos muy bien en los evangelios. Em, Él nunca contó con el apoyo del pueblo. El pueblo no lo quería, entre otras razones, porque era idumeo, lo consideraban un extranjero, y además por estar al servicio de Roma y por haber acabado con la dinastía macabea. Y él mandó a hacer muchas grandes obras, precisamente porque buscaba de alguna manera agradar al pueblo, ¿verdad? Mandó a hacer grandes obras, fortalezas, palacios, acueductos, monumentos, etcétera. Eh, Incluso mandó reconstruir y embellecer el templo de Jerusalén. El templo ya estaba ahí, el templo fue construido desde la época
de cuando regresaron los judíos de la deportación, pero Herodes lo agrandó, lo embelleció, pues. Herodes tuvo 10 esposas y un sinnúmero de hijos. Mm, Al saber que no contaba con el apoyo de su pueblo y al saber que en cualquier momento podía perder el apoyo de Roma, reinó desconfiando de todo el mundo. Es decir, él vivía todo el tiempo pensando que todo el mundo era su enemigo y que en cualquier momento le podían arrancar el poder. Por eso mandó matar a su esposa Marianne, que dicen que era la favorita, y a varios de sus hijos. Es decir, pensaba que en cualquier momento cualquiera de ellos le podía quitar el poder. También mandó matar al sumo sacerdote Aristóbulo III y a Juan Hircano II. Entonces, dada esa situación, no es nada de extrañar lo que dice el Evangelio de que mandó matar a los niños menores de 2 años. Encaja muy bien en el panorama que estamos viendo. Ahora, un hecho importante que hay que mencionar es que en los últimos años de su reinado, de Herodes el Grande, dentro del pueblo judío empezó a nacer muy fuerte la esperanza de que ya pronto vendría un Mesías, el Mesías anunciado por los profetas. Eh, los escribas, que eran los expertos en interpretar las escrituras, explicaban, ¿verdad?, al pueblo que ya por esos años ya se estaba dando el tiempo señalado por el profeta Daniel, el profeta Daniel en el capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Em, los fariseos, que era una de las sectas más influyentes, que vamos a hablar de ellos más adelante, enseñaban que el Mesías que esperaban sería un caudillo en el sentido militar, que vendría a liberar a Israel, en este caso del yugo romano, y a instaurar un reino de orden, paz y justicia. Es decir, se esperaba al Mesías como un jefe militar, como algo así como Judas Macabeo, unos siglos antes. Bien, en cuanto a los esposas e hijos de Herodes el Grande, como decíamos, tuvo 10 esposas. Aquí estamos indicando nada más 4 de ellas. Eh, y entre sus hijos, que como decíamos también fueron muchos, aquí estamos mencionando a los que fueron los más importantes. eh, Alejandro, Aristóbulo, Herodes Filipo, Arquelao, Antipas, Filipo, y todos ellos se anteponían el nombre de Herodes, es decir, Herodes Arquelao, Herodes Antipas, Herodes Filipo, como para remarcar que eran los sucesores de Herodes el Grande. Y algunos de sus nietos también tuvieron cierta importancia. Herodías y Agripa primero, y una nieta llamada Salomé. A la muerte de Herodes el Grande, que como decíamos, esto ocurrió el año 4 antes de Cristo, eh, el reino fue dividido. Ahí intervino Roma. Roma fue quien hizo esa división. Antes de que se empezaran a pelear los hijos, Roma tomó el control y dijo, a ver, lo vamos a dividir de esta manera. Entonces el reino fue dividido entre 3 de sus hijos y una de sus hermanas. Y a ninguno de ellos le dieron el título de rey. Entonces, Arquelao se le dio los territorios de Judea, Samaria e Idumea. Se puede decir que la parte más importante del reino.
y a él se le dio el título de etnarca. Luego, Antipas, o Herodes Antipas, se le otorgó Galilea y Perea, y a él se le dio el título de tetrarca. Filipo, Iturea y Traconítida, también tetrarca. Salomé, que aquí es una hermana de Herodes, algunos pequeños territorios en la costa mediterránea. Aquí podemos ver cómo fue esa repartición. Esta parte verde es la que le tocó a Arquelao. La parte azul, Galilea y Perea, a Antipas, Herodes Antipas. Y esta parte naranja a Herodes Filipo. Y otros pequeños territorios a la hermana Salomé, este territorio que aparece verde oscuro. Ahora bien, en el año 6 ya después de Cristo, se levantó un censo ordenado por César Augusto y eso provocó una sublevación, una sublevación encabezada por un caudillo conocido como Judas el Galileo. Y entonces Arquelao, que era quien gobernaba Judea, ¿verdad? Aplastó la rebelión y mató a miles de personas. Entonces esto no gustó al emperador, el emperador Augusto, ¿verdad? No le gustó y Arquelao fue destituido. Y a partir de entonces, o sea, estamos hablando del año 6, la etnarquía fue entregada, fue gobernada por una serie de prefectos militares que también se les conoció como procuradores a partir del año 6. Esta es la lista de procuradores que gobernaron Idumea, Judea y Samaria a partir del año 6. El primero de ellos, Coponio, del año 6 al 9, Ambibio, del 9 al 12, Anio Rufo, 12 al 15, todos ellos personajes oscuros, realmente no hay muchos datos que se sepan acerca de ellos. Valerio Grato, del 15 al 26, y el quinto procurador fue Poncio Pilato, del cual sí conocemos bastante bien acerca de él. Él gobernó del año 26 al 36. Después vino el procurador Marcelo del 36 al 37 y Marulo del 37 al 41. Y a partir de ese año, del 41, de momento dejó de haber procuradores. Se le otorgaron los territorios a un nieto de Herodes, que era Agripa I, momentáneamente. Ahora bien, Herodes Filipo, que gobernaba los territorios del norte, él gobernó hasta su muerte el año 34. Herodes Antipas, que lo conocemos muy bien en los evangelios, ¿verdad? Fue el que le pidió a Jesús que hiciera algún milagro delante de él para que él creyera y que el que decapitó a Juan Bautista, etcétera, que es muy conocido, Herodes Antipas. Él gobernó hasta el 39 después de Cristo y en ese año fue destituido por el nuevo emperador, Calígula. El emperador Tiberio murió en 37 y inmediatamente fue sucedido por Calígula. En el año 39, Calígula nombró a Herodes Agripa I, que era nieto de Herodes el Grande, rey de todos los territorios gobernados por Filipo y Antipas, o sea, por el norte, el territorio del norte. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las principales instituciones que había en esa época. Bueno, el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa del pueblo de Israel. Era lo más importante para los judíos en ese entonces, el templo.
Solo en él se daba culto a Yahvé. Aunque había otros muchos templos menores, sinagogas, el que se consideraba como el único templo por excelencia era el templo de Jerusalén. En ese momento histórico era el segundo templo, también llamado templo de Zorobabel, porque el primer templo fue el que mandó construir Salomón eh, en el siglo noveno antes de Cristo, octavo noveno. Ese templo había sido destruido por Nabucodonosor. Herodes, como ya habíamos visto hace un momento, lo mandó reconstruir y embellecer. Mm, en él, en el templo, estaba el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado, el lugar al que solo podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año. Este templo, el famoso templo de Jerusalén, fue destruido durante la rebelión de los judíos en el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Ahora bien, el sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa. Desde la ocupación romana, es decir, desde el 67 antes de Cristo, el sumo sacerdote era designado por las autoridades romanas. O sea, como es lógico, los romanos querían tener el control de todo lo que fuera autoridad de cualquier tipo. En el momento cuando Cristo murió, el sumo sacerdote era Caifás, que también conocemos muy bien en los evangelios. Él había sido nombrado por el procurador anterior a Poncio Pilato, Valerio Grato, en el 18. Su suegro, que se llamaba Anás, también había sido sumo sacerdote entre 6 y 15, pero aunque ya no era sumo sacerdote, tenía una gran influencia paralelamente a Caifás. Prácticamente ellos dos formaban una especie de cogobierno, ¿verdad? Anás y Caifás. Eran ambos como si fueran sumos sacerdotes. Bueno, ahora, ¿quiénes eran los escribas? Bueno, los escribas eran los doctores de la ley, eran los expertos, eran los que conocían las sagradas escrituras con todo detalle, sabían leer, las escrituras estaban escritas en hebreo, el cual era una lengua que ya no se hablaba, era una lengua que nada más era la lengua sagrada, ¿verdad? El hebreo hablado ya había desaparecido desde cinco o seis siglos antes. Los escribas entonces entendían, leían las Sagradas Escrituras, eh, tenían más influencia debido precisamente a esa situación más que los mismos sacerdotes del templo. Su lugar de acción era la sinagoga, la cual era el centro de reunión en donde se leía la ley y los profetas. Había muchas sinagogas, incluso no solamente en Palestina, sino también en las diversas ciudades donde había judíos, o sea, en la diáspora. Bueno, ahora, el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era el Consejo Supremo de la comunidad y estaba compuesto por 72 miembros. Eh, Pretendía el Sanedrín ser la continuación del consejo que asistía a Moisés. Eh, en el Sanedrín estaban los príncipes de los sacerdotes, o sea, los principales sacerdotes y los doctores de la ley. Estaba formado por esos personajes y estaba presidido por el sumo sacerdote. Eh, Era al mismo tiempo un tribunal supremo de justicia, un areópago teológico y un consejo de gobierno. Entonces se podía decir ah, hasta cierto punto que era comparable a lo que hoy llamaríamos una Suprema Corte de Justicia, ¿ya? De la nación.
Ahora bien, en tiempos de Cristo había varias sectas, sectas político-religiosas, de las cuales las dos más importantes eran los saduceos y los fariseos, que ya hemos mencionado varias veces. También había algunas sectas menores, menores, tales como los celotas, los esenios, los herodianos. Pero los saduceos y y los fariseos vamos a hablar un poco acerca de ellos. Los fariseos, ellos surgieron a partir de un grupo que se llamaban los Hasidim en tiempos de los macabeos, o sea, un siglo y medio antes de Cristo más o menos. Y, y ellos eran nacionalistas, es decir, se oponían a toda intervención extranjera. Entonces, obviamente, ellos no podían ni ver a los romanos. Tenían gran influencia en el pueblo. Ellos creían, entre otras cosas, creían en la resurrección de la carne y esperaban el advenimiento del Mesías, pero no en el sentido que lo entendemos los cristianos, ambas cosas. Ellos creían, al hablar aquí de la resurrección, en una vida posterior, pero no, no de la misma manera que nosotros la entendemos. E igual, el Mesías, también como ya mencionamos, se esperaba un Mesías libertador, políticamente hablando. Los fariseos creían en la ley y en los profetas y daban mucha importancia a las observancias de la ley, a tal grado que se olvidaban del espíritu de la ley. Eso también lo conocemos muy bien por los evangelios. Sabemos que ellos se preocupaban porque la ley fuese cumplida, aun cuando al aplicar la ley se hiciera un daño mayor que al no aplicarla, ¿sí? Los saduceos. Los saduceos, bueno, se llamaban así porque pretendían relacionarse con Sadoc, quien era el sumo sacerdote en tiempos de Salomón. Normalmente eran gente aristócrata y formaban sobre todo los príncipes de los sacerdotes. Desde el punto de vista político, ellos eran partidarios de no confrontarse con los romanos, de llevar la fiesta en paz. Y por lo tanto, a los saduceos les preocupaba que no fuera a haber ningún tipo de levantamiento, porque eso entonces complicaría las cosas y los romanos podrían llegar y, y- y destruir, ¿verdad? Entonces ellos eran de que mejor, con tal de que los romanos nos dejen llevar nuestras tradiciones y nuestra religión en paz, que no, de ahí no moverle. Ellos aceptaban nada más como verdadera la Torá, es decir, el Pentateuco. Eh, es decir, despreciaban, para ellos los profetas no eran parte sagrada de las escrituras, despreciaban todo lo que decían los fariseos sobre la resurrección de los muertos y más aún el advenimiento del Mesías. Por esa razón, entre ellos dos eran, entre los saduceos y los fariseos, había enemistad, ¿sí? Por esas razones. Ahora, había otras sectas menores. Por un lado, existían los celotes, también desde tiempos de los macabeos. Eran fuertemente nacionalistas, aún más que los fariseos. Eran mucho más radicales que los fariseos. Ellos incluso recurrían al asesinato de todo aquel que sospechaban que colaboraba con los romanos. Eran prácticamente lo que hoy llamaríamos terroristas. Ahora, por otro lado, tenemos los herodianos. Este era un grupo que apoyaban a la dinastía de Herodes, ¿sí? Y por lo tanto apoyaban la ocupación romana. Digamos, eran
eran radicales, pero en el extremo opuesto a los celotes. También existía un grupo en tiempos de Cristo conocido como los esenios. Eh, Era un grupo de judíos que desde más o menos el 150 antes de Cristo se habían retirado al desierto a aislarse completamente de la sociedad. Formaban una verdadera orden con noviciado, comunidad de bienes, no reconocían el templo como el lugar más sagrado. En años recientes, en 1947, fueron hallados en cuevas cercanas al Mar Muerto, en Qumran, gran parte de sus manuscritos, los que se conocen como los rollos del Mar Muerto. Bien, ahora, los samaritanos. Estos no forman precisamente un grupo político aparte, sino simplemente eran los habitantes de Samaria. Y había desde tiempos de la llegada del exilio, se había formado una muy fuerte rivalidad entre judíos y samaritanos, ¿sí? Debido a que los samaritanos, durante la época del exilio, se habían mezclado con otros pueblos y por lo tanto los judíos de Judea los consideraban impuros. Y ellos tenían su propio templo, ellos no reconocían el templo de Jerusalén, ellos decían que su santuario era el monte de Gerizim. Solo reconocían el Pentateuco y también coincidían en que vendría el Mesías en el sentido de los fariseos. En los evangelios, lo primero que quizá a muchos nos viene a la mente es el famoso pasaje de Jesús cuando atravesando Samaria, porque había que pasar siempre por Samaria, al viajar de Galilea a Judea o viceversa, se topó con la mujer del pozo que Jesús le pidió que le sirviera agua y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana que te dé agua? O sea, a ese grado de rivalidad llegaban, ¿verdad? De odio personal. Tú eres judío, no me hables a mí que soy samaritana, ¿verdad? Bueno, en el año 44 murió el rey Agripa I, entonces el emperador Claudio decidió que Judea volviera a ser gobernada por procuradores. Entonces, a partir del año 44, esta fue la lista de los procuradores. Cuspio Fado, Tiberio Julio, Ventidio Cumano, Marco Antonio Félix, Porcio Festo, etcétera. Aquí lo único, digamos, que vale la pena recalcar es que dos de ellos, Marco Antonio Félix y Porcio Festo, son mencionados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo, después de su tercer viaje, cuando ya había sido detenido, fue llevado ante Félix, que así se le llamaba simplemente, ¿verdad? Félix fue llevado a un hotel, después fue llevado años después con Porcio Festo, que se le menciona simplemente como Festo. Eh, Al mismo tiempo que gobernaba Festo, Palestina, un bisnieto de Herodes, Agripa II, gobernaba algunas regiones. También es mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo tiene un pequeño diálogo con él. De hecho, es a quien le dice San Pablo que quiere utilizar su ciudadanía romana para que fuese juzgado directamente por el César. Bueno, entonces hasta aquí llegamos. El tema es amplísimo, ¿verdad? Podríamos seguir hablando de que pocos años después estalló la guerra que hizo que Jerusalén fuese destruida y hubo una nueva deportación, etcétera. Bueno, pero esto es lo más importante.
Entonces, pues estoy a sus órdenes si hay eh, preguntas, comentarios, dudas. Muchas gracias, Rodolfo. No sé si hay alguna pregunta o duda. Rodolfo, hay una pregunta de Blanca Alvarado que dice, por favor, ¿qué es el areópago teológico? A ver, perdón. Ah, bueno, Un poquito más, ¿a el, qué se refiere? el, el Sanedrín, entre otras cosas, era un lugar en donde, vamos a decir, se disputaban las cuestiones de tipo teológico, es decir, cuando determinados grupos de judíos sostenían que tal o cual parte de la escritura debía ser interpretada de una manera y los otros decían que debía ser interpretada de otra, y entonces ahí es donde discutían y se supone que de alguna manera llegaban a un acuerdo, ¿sí? Es decir, una especie de, eh, de recinto en donde discutían ese tipo de detalles o de sutilezas teológicas, ¿sí? Que debe de haber habido muchas, me imagino, ¿verdad? Al no haber en esa época lo que ahora tenemos los católicos, un magisterio que orienta, ¿verdad? Un magisterio de la iglesia que nos dice cómo interpretar y cómo no interpretar las diversas partes de la escritura. Y en ese entonces no había ese magisterio, entonces pues las disputas han de haber sido muchas. Felicitar a Rodolfo porque extraordinariamente bien explicado, hasta con mapas y muy bien los cuadros. Se me fue ahorita el nombre para explicar las esposas de Herodes. Muy, muy, muy bien explicado todo. Felicidades. ¿Eh? Gracias, Gracias. gracias. Berta, ¿quieres comentar algo? Sí, buenas tardes. Bueno, primero felicitar a Rodolfo, muy buena conferencia, excelente, me encantó. Y Gracias. segundo, no sé si está equivocada, por favor, corrígeme. Tengo idea que Judas Iscariote era celota. ¿Eso justificaría la rivalidad y por lo que entregó a Jesucristo? Al final de cuentas, pues, podría considerar que Jesucristo estaba a favor de los romanos. No sé si está bien mi deducción. Bueno, mm, yo no había oído eso de que Judas haya sido celote, pero sí de otro de los apóstoles, de Simón, no Simón Pedro, sino el otro Simón, así que es conocido precisamente como Simón el Celote, ¿sí? Este, sí, pero en cuanto a Judas, no creo. Igual, o a lo mejor no hay suficiente información, ¿verdad?, acerca de él, pero sí, hasta donde yo sé, el otro sí, el otro Simón, sí, sí. Como es curioso, a mí me llama la atención que en esa época había muy poca variedad de nombres, como que se usaban el mismo nombre muchas veces, ¿verdad? Había muchos Judas, muchos Simones, muchos Alejandros y todo eso. Sí, como que no había mucha variedad en los nombres. Eso causa mucha confusión para los historiadores, ¿verdad? Sí, Ok, gracias. sí, de nada. Hay un comentario que dice muchas felicidades, Rodolfo. Excelente plática de José Carlos Espriella. Gracias, José Carlos. Quisiera comentar otra cosa que me dio tristeza que terminara, porque es muy interesante. Creo que personalmente me resuelve muchas dudas que tenía, que he preguntado sobre cuando uno lee las escrituras y sí sobre los lugares, sobre los nombres de estas otras sectas que había.
Entonces me resuelve muchísimas dudas. Muchas gracias, de veras felicitaciones y pues que se sigan muchas más de estas conferencias que son muy nutridoras, muy informativas. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo soy invitada de Marisa y quiero hacer una pregunta. ¿Por qué los judíos destruyeron el segundo templo? A ver, ¿por qué los judíos destruyeron el segundo templo? Sí. Ajá. Bueno, ellos no lo destruyeron, lo destruyeron los romanos, ¿sí? Ah, bueno, es que en la cronología ahorita que hizo que el primer Sí, templo pues fue el de Salomón y el segundo, o yo me equivoqué. sí. Sí, el primer templo, el templo original, fue el de Salomón, que Sí, precisamente lo mandó a hacer Salomón en el siglo noveno antes de Cristo. Y ajá. el templo fue destruido cuando llegó Nabucodonosor Ujú, en el año 590, si no me equivoco, 590. Destruyeron el templo y se llevaron deportados a los judíos a Babilonia, aunque no se los llevaron a todos, se llevaron a una buena parte, pero no a todos. Y ujú, luego, cuando regresaron los judíos del exilio, cuando Ciro, el emperador persa, les permitió regresar, reconstruyeron, más bien, sí, reconstruyeron el templo, ujú, y ese es el que se conoce como el segundo templo, el templo de Zorobabel, y es el que existía en tiempos de Cristo. Aunque, ujú, aunque me imagino yo que a principios del siglo primero antes de Cristo, el templo estaba feo, no tenía así muchos adornos, no llamaba, aunque sí era lo más sagrado, estaba feo. Y Herodes el Grande se dio a la tarea lo mandó embellecer, ¿sí? ujú, Sí, y este segundo templo fue destruido en el año 70 después de que, ujú, cuando los romanos llegaron eh, a, a aplastar la rebelión de los judíos, ¿sí? ujú. Así Muchas es, gracias. sí. Y una observación que tenía, no sé, también, el que era celota era Barrabás, ¿no? Pues Barrabás fue uno fue ¿cómo llamaban? El bandido Sí, que los, que estaba los en contra, como el soltaron. revolucionario, Sí, digamos, ¿no? sí, Ujú, sí, 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 que lo soltaron en lugar de soltar a Jesús. Jesús. Pero, Ujú, bueno, yo no estoy seguro, no sé si él habrá sido un celota o no. A lo mejor y ujú. sí, ¿verdad? Sí, Ah, sí, es lo que yo tenía. Ahorita que estaba platicando la señora que preguntó. sí, Muchas gracias. sí, de nada. Ujú. Gracias, Chari. Mónica, dinos. Bueno, pues buenas tardes a todos y yo te quiero felicitar, Rodolfo, una explicación maravillosa de lo más sencilla pero muy puntual de todo lo que es la historia que abarca esta llegada de la plenitud de los tiempos cuando llegó Jesús. Me encantó como lo fuiste llevando muy claro, tus mapas, todo como lo dijiste, me encantó. Muchísimas gracias, como Gracias, siempre, ¿eh? gracias, Mónica. Gracias, Muy bien. gracias. Siempre se me hace bien interesante porque a uno pues es mucha información de los grupos que luego se le olvida con qué y qué están conectados en ese tiempo, que yo creo que algunos todavía existen, me imagino como los samaritanos y todos esos, pero sí es muy interesante toda la relación que tienen con Jesús y siempre ha sido, pues yo creo que el hombre es el mismo gato revolcado siempre, porque siempre ha habido esos problemas en Jerusalén, hasta la fecha lo vemos, ¿no? Y que siempre están peleados desde Isaac e Ismael, siempre se agarraron de la greña y sigue muy revuelto. O sea, lo que pasa es que antes existía la crucifixión porque viene desde el tiempo de los persas y gracias a Dios Constantino en el siglo IV abolió la crucifixión.
pero todo lo demás pues sigue todavía muy complicado y Jesús pues no le ha de haber pasado nada bien, porque de por sí que no les gustaba, siempre lo andaban atacando por lo que él decía y pues siempre tenía que andarse huyendo de alguna manera de estas gentes que eran tremendos. Entonces es muy interesante porque le da a uno todo un panorama de todo ese tiempo que siempre ha sido conflictivo y en el mundo ahora pues están en todos lados, no solamente en esta área, pero pues el hombre, te digo, es el lobo del hombre y sigue habiendo todos esos problemas. Es un hecho curioso, aunque muy triste, que siempre ha sido una zona conflictiva del mundo. En tiempos de Cristo, antes de Cristo ya era una zona Sí, problemática, sí, después de Cristo siguió siéndolo y al día de hoy sigue siéndolo, ¿sí? así es. Mm. No, no, Pues, nunca ha dejado de serlo. muchas felicidades. Gracias, Marisa. Hay un comentario de José Carlos Espriella que dice, Barrabás se nombraba hijo de Dios. Bar es hijo y Abba es padre o Dios. Es lo que comenta. Sí, bueno, no, no lo sabía, pero muy interesante tu comentario, José Carlos. De hecho, eh, en esa época, precisamente porque los escribas decían que ya era ya eran los tiempos mesiánicos, ya incluso decían el Mesías debe de estar entre nosotros, ¿verdad? Propagaban esa idea. De hecho, surgieron varios líderes, vamos a llamarles pseudomesías, ¿no? Que decían, yo soy, y empezaban a armar un pequeño ejército, grupos, pero luego los agarraban, ¿verdad? Los agarraban y los mataban. Uno de ellos, el famoso Judas el Galileo, que es mencionado en los Hechos de los Apóstoles, y ha de haber habido otros más, ¿verdad? Eso. Y incluso vale la pena mencionar cómo también dicen los Hechos de los Apóstoles, no recuerdo en qué capítulo, que San Pedro, en- cuando fue llevado, ¿verdad?, las autoridades, ¿verdad? Eh, Uno de los, mm, este, ¿cómo se dice?, miembros del Sanedrín, ¿sí? Les dijo a los demás, me parece que fue Gamaliel, Ujú. les dijo a los demás miembros, les dijo, hay que tener cuidado con estos hombres porque si no se ha desmoronado, si no se ha destruido su movimiento, es porque Dios está con ellos. Sí. O sea, es importante ese comentario porque eso da a entender que ya había habido otros, digamos, levantamientos, pero que los habían aplastado, ya no quedaba nada de ellos. Y entonces Gamaliel les dijo, miren, tengan cuidado con este grupo porque no los han destruido, no nadie ha podido acabar con ellos. Entonces debe de haber algo atrás de ellos, muy importante. Sí, Sí. sí, Marisa. No, y también comentó Gamaliel, si esto es obra de hombre, se va a acabar, pero si es de Dios, no se va a acabar porque no sea que estén peleando contra Dios mismo. Exactamente, es exactamente el pasaje que me refiero. Sí, Y sí. de hecho hay judíos del espíritu que son los conversos, que sí creen en que vino el Mesías, pero los otros judíos como, pues todos somos tercos a nuestra manera, pero ellos son muy necios y siguen esperando al Mesías, que para ellos todavía no ha llegado. Ujú. Así es. Blanca Alvarado nos dice que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Muchas gracias. Sí. Lo de Gamaliel, Eso es lo que creo. Nada más puso Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, y yo creo que sí debe de estar ahí lo de Gamaliel. lo de Gamaliel. Sí, sí. Sí, porque debe de venir muy al principio de los Hechos de los Apóstoles. Sí, capítulo 5. Porque los primeros capítulos están dedicados casi exclusivamente a San Pedro.
Sí, muchas gracias. Gracias a todos. ¿Quieres? No sé si Mónica iba a comentar algo. Es 5:34, sí. Ah, Hecho 5:34. 584. Sí. Ajá. Y en donde se menciona el diálogo de San Pablo con Félix, o sea, el procurador Félix, y luego con el procurador Festo, es casi al final, el capítulo 24, me parece, 24, Ujú. 25 de los Hechos de los Apóstoles. Sí. Pues muchísimas gracias. No sé si haya más preguntas.